la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad, yo me rendí. Me diste paz y un futuro, mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo.
La iglesia es mucho más que un lugar. La iglesia somos todos. Tú eres la iglesia. 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 Tú eres iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Eres la iglesia. Tú 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 eres la iglesia. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Bendiciones para todos. Estamos en el altar familiar, esperado por todas las familias para escuchar la bendición de Dios y que sea Dios tocando nuestras familias, tocando nuestro hogar. No se canse de ver, no te canse de escuchar la palabra de Dios, porque Dios siempre va a hablar de una y de otra manera. Gracias por las personas que nos acompañan por primera vez en este altar familiar. Gracias a las personas que invitan, a las personas que apoyan, que traen, a las personas que se inscriben al canal, a las personas que tienen propósitos de evangelizar a través de estas predicaciones a todas las personas en cualquier lugar del país y del mundo, ¿por qué no? Altar familiar. Hoy vamos a tratar el segundo tema. Estamos hablando de las iglesias que menciona el apóstol Juan en el capítulo 2 de Apocalipsis, la visión celestial de las iglesias. Y es una palabra pertinente para el tiempo de hoy, es el estado actual de las iglesias. Hablamos de la iglesia de Éfeso, ahora vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. ¿Y qué nos tiene Dios para hablar hoy a nosotros como iglesia? Entendiendo iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros. Pídale al Espíritu Santo, usted que nos acompaña por primera vez, pídale a Dios, háblame, porque es palabra, no solamente para personas que se congregan habitualmente, sino para usted y para mí, porque es la condición de las personas, es la condición de la humanidad en este siglo, en el ámbito espiritual. Habíamos hablado la semana pasada acerca de que hemos perdido, o Dios nos ha dicho, tengo contra ti que has perdido el primer amor. El primer amor y único amor. La relación íntima con Dios. El mundo se ha olvidado de Dios, por eso las crisis. Ya la parte espiritual, el mundo no la tiene en cuenta. Hay prioridades, hay otras cosas por encima de Dios. A Dios lo tienen en el olvido. Y Dios nunca nos olvida a nosotros. Por misericordia respiramos y por misericordia vivimos en medio de este mundo tan hostil, tan oscuro, tan avaro, tan codicioso. En medio de esta pandemia, en medio de misericordia de Dios, no nos falta. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y está enfocado en el mensaje que Dios da a la iglesia de Esmirna. Piense por un momento y entienda que cualquier persona tiene pruebas, cualquier persona pasa por circunstancias. Hoy el mundo está pasando por una circunstancia muy difícil por causa de este coronavirus, de esta pandemia. Pero piense, todo mundo pasa por pruebas, todo mundo pasa por crisis. Pero toda crisis tiene un final. Toda crisis tiene un final. La misma enfermedad tiene un principio y tiene un final. La muerte,
es considerada como el principio de una vida eterna y ahí se acaban los problemas. Podría ser. Pero aquí en la tierra, si está determinado en la voluntad de Dios, toda situación, por dura que sea, por difícil que sea, tiene un final. Todo desierto, en todo desierto existen los oasis. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para recoger lo sembrado. Todo tiene su tiempo. La epístola de Santiago habla de que gocémonos en las pruebas. Gocémonos en las pruebas. En el mundo vamos a tener usted y yo aflicciones, dice la palabra. Pero confiad, Cristo ya venció. Cristo ya venció. Yo les invito para que leamos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 10. Inicialmente. El mensaje de la iglesia a Esmirna está desde el 8 al 11. Pero vamos a leer el 10 inicialmente. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, gracias por este altar familiar. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por exhortarnos a través de la palabra y por hacernos entender que las aflicciones que pasemos son normales. Son pruebas que tú permites para nosotros, para probar, para desarrollar, Señor, en nuestras vidas la fe y el carácter. Gracias, Dios de gloria. Haznos entender que estamos en el mundo y que en el mundo tendremos aflicción. Haznos entender que estamos en el mundo y en el mundo hay problemas, hay crisis. Haznos entender que toda circunstancia, que toda crisis tiene un principio, pero también tiene un final. Gracias, Señor, por el mensaje que tienes en este altar familiar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En todos los mensajes de las iglesias o a las iglesias hay dos cosas que se van a repetir. La primera, y escribe al ángel de la iglesia a Esmirna y da unas características del que escribe. El que escribe en este mensaje de la iglesia de Esmirna habla el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. He titulado la reflexión de este altar, las pruebas tienen un final. Dígale a su cónyuge si lo tiene ahí cerca. Mi amor, las pruebas tienen un final. Dígale al compañero que tiene allí. Las pruebas tienen un final. La circunstancia que estás pasando tiene un final. La enfermedad tiene un final. La escasez financiera tiene un final. ¿Quién lo dice? El primero y el postrer. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces vamos a tener las siguientes consideraciones. Y la primera consideración está en el versículo 9. Después de escuchar la voz de Dios que va a hablar, el que habló allá es el que está hablando aquí. Dios a través de la palabra. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, Jesucristo está hablando hoy a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra, a usted y a mí hoy. Y la primera consideración, que es la consideración que hace para todas las iglesias, o sea, para usted hoy en esa pequeña iglesia que se llama familia, en esa pequeña iglesia que se llama vida, en esa pequeña iglesia que se llama congregación, en usted y en mí. Dios nos conoce muy bien. Y esto lo vamos a estar repitiendo en cada una de las iglesias. Dios nos conoce muy bien. ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré de la presencia de Dios? ¿A dónde me esconderé de su presencia? ¿Dónde? ¿Dónde? No hay. No hay. Dios nos conoce muy bien. Conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen, conoce nuestras palabras antes de que salgan. Él conoce nuestra vida. Para los que creemos en Él, sabemos que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Conocemos,
Sabemos de eso, pero Él es el que conoce nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestra vida, más que nuestro cónyuge, más que a nuestros propios hijos. Él los conoce muy bien. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Abre paréntesis, pero tú eres rico. Cierra paréntesis. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 9. Él nos conoce muy bien. Él sabe la condición de su corazón y de mi corazón. Él sabe la intención suya y mi intención con relación a la sana doctrina. Él conoce muy bien a los lobos vestidos de oveja. Él conoce muy bien a quienes son instrumentos del mismo diablo. Él conoce muy bien a las personas íntegras, mansas y humildes. Él sabe muy bien quién quiere andar en santidad. Él sabe muy bien quién quiere obedecerle. Él sabe muy bien quién tiene corazón rebelde. Él conoce su corazón y conoce mi corazón. Y esta expresión siempre va a estar al comienzo de cada una de las iglesias. Lo estuvo en la iglesia de Éfeso y lo está en la iglesia de Esmirna. Lo que Dios quiere decirnos en este altar familiar. Recuerde, las pruebas tienen un final. Las circunstancias tienen un final. Él conoce su corazón y mi corazón. No se adelante, no trate de organizar todo en sus fuerzas. No trate de cambiar en sus fuerzas a otro. No trate de acelerar los procesos. No trate de acelerar el kairos. No trate, simplemente espere en el Señor tranquilo que lo que está pasando terminará. Tranquilo que la circunstancia terminará. Él nos conoce muy bien. Él nos conoce muy bien. Él sabe por qué no ha llegado la respuesta. Él sabe por qué no ha terminado este proceso. Él sabe. Él lo sabe. Voy a leer en traducción lenguaje actual este versículo número 9. Dice, yo conozco las debilidades por las que ahora pasas. Y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Lenguaje actual. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurado aquellos que estamos haciendo consignaciones en el cielo con lo espiritual, en el banco del cielo. Bienaventurados. Tranquilo, siga orando, siga ayunando, siga siendo piadoso, siga perdonando, siga en el ministerio de la reconciliación y la paz. Siga avanzando, siga sirviendo a Dios, no se canse, no se detenga, siga amando. Esté siempre allí, firme, siempre firme, porque Él conoce su corazón. Él conoce mi corazón. Él conoce las obras y mis obras. A esta iglesia, la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Filadelfia, son las dos iglesias que no encontramos palabras de condenación. Son las dos iglesias que no encontramos palabras de condenación. En esta hay algo que Dios está permitiendo y son pruebas, y eso es algo muy difícil para nosotros, porque hay veces no entendemos lo que Dios permite para nosotros, a diferencia de la iglesia de Filadelfia que la vamos a estar estudiando. Son dos iglesias que no hay palabras de condenación, pero a diferencia de Filadelfia, aquí Dios permite pruebas, y dice literalmente que lo permite, o sea, que Satanás toque su corazón y mi corazón, así como lo hizo con Job. Satanás le pidió permiso a Dios, déjeme, yo le toco. Déjeme, yo le quito. Sí, quítele, pero no le toque su alma. Porque es un hombre íntegro. Porque conozco el corazón de Job. No importa la prueba que usted esté pasando o que yo esté pasando. No importa. Tranquilo, tranquila. Dios conoce nuestro corazón y las intenciones de Él. Mensaje precioso para la iglesia de hoy. ¿Quién es la iglesia? Las cuatro paredes, no, para usted y para mí. Ahora, en la segunda consideración es, ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? Lo que Dios nos quiere decir es que es necesario
probar el corazón de sus hijos. Es necesario probar el corazón de sus siervos. Es necesario probar el corazón de su pueblo. Es necesario. Yo necesito saber con quién cuento. Él conoce muy bien nuestras vidas y sabe cómo nos procesa. Sabe cómo fortalece nuestras vidas en medio de las debilidades. Él sabe por qué cantidad de fuego nos va a pasar. Él sabe. Él conoce muy bien, por eso Él necesita probarnos para desarrollar la fe y para desarrollar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Él te va a pasar por pruebas, me va a pasar por pruebas. Pastor, yo he venido aquí para escuchar la palabra y quiero convertirme en un cristiano porque creía que la vida cristiana era calma, tranquilidad. Y ni un problema. Perdóneme desilusionarla, pero cuando usted llega a Cristo, las cosas se tienen que dar un giro total. Total. Si usted quiere organizar la casa, usted tiene que desorganizarla primero para poder mirar y sacar la basura que está en los rincones y organizar bien para que quede todo bien limpio. Lo mismo es con su vida. Lo mismo es con mi vida. No se preocupe. Tranquilo. Eso es lo que Dios quiere decirnos en este momento. Lo hizo hace miles de años atrás, muchos años atrás. Lo dice ahora a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna y la iglesia de hoy. La iglesia de Éfeso y la iglesia de hoy. Es necesario probar su corazón y probar mi corazón, nuestro corazón, como hijos y como siervos de Dios. Siga el camino, usted que viene por primera vez, sígalo. Sígalo porque esas pruebas, esas circunstancias que Dios va a permitir es para levantar y formar en usted el carácter de Cristo. Una persona distinta a pesar de, un hombre distinto a pesar de, una mujer distinta, un padre distinto, un esposo distinto, un siervo distinto, un ciudadano distinto que tanto se necesita en este mundo. Y quiero que tenga en cuenta tres cosas importantes. Tres cosas importantes que están allí en el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 y luego las vamos a extractar, hacerle un zoom a ese versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén a esa palabra. Amén a ese versículo. Lo primero que Dios está diciendo en esta segunda consideración de lo que Dios quiere, es que no temamos en nada. Y la expresión lo dice, no temas en nada. Voy a desafiar a los que llevan un buen tiempo en la fe. Cuando viene un problema, ¿cómo reacciona usted? Cuando viene una crisis, ¿cómo reacciona usted? Cuando viene una circunstancia, ¿cómo reacciona usted? ¿Se desestabiliza? ¿Cojo el atajo más cortico en mis fuerzas? ¿Tomo la decisión rápido, en caliente? ¿Cómo reacciona usted? ¿Qué hace usted? Por eso el mensaje a la iglesia de Éfeso es: recuperemos el primer amor, porque allá es donde hay que ir, en medio de las crisis, a la presencia de Dios para saber qué vamos a hacer. No tema en nada. En lo que el diablo quiere hacer con su vida, con mi vida, no tema, porque Dios es el que lo permite o no lo permite. No tema. Gocémonos en medio de las tribulaciones, dice Santiago. Gocémonos en medio de las pruebas. Gocémonos, porque el gozo que Dios a mí me dio, el mundo no lo puede quitar, como dice aquella canción preciosa. El gozo, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Si usted y yo no tenemos el gozo de la salvación, que decía David en el Salmo 51, si no tenemos el gozo de la salvación, usted y yo estamos totalmente perdidos cuando venga una tribulación, cuando venga una circunstancia, perdidos totalmente. Caemos al piso, nos vamos a desbaratar totalmente. Pero si el gozo de la salvación está en nosotros, no tema, no tema. Yo no voy a temer. Y le pido a Dios que el gozo de la salvación esté en mí.
que su presencia esté en mí. No tema en nada. Lo otro que Dios quiere decir en esta segunda consideración es soporta las pruebas. Soporta las pruebas. Miremos un momento la prueba de Jesús en la cruz. En la cruz. ¿Qué pasó antes de la cruz? ¿Y qué pasó en la cruz? Piensa en cada uno de los acontecimientos. Piensa en cada uno de los sufrimientos de mi Jesús, de mi Señor. Piensa en lo difícil que fue para Él. Pero lo soportó. Lo soportó. Escúcheme, hasta el final. Mujeres que están pasando por crisis físicas, por favor, sopórtenlo en la fe hasta el final. Personas que están pasando situaciones económicas difíciles, sopórtenlo en la fe hasta el final. ¿Cuándo es el final? ¿Cuándo? Dios tiene el tiempo. Usted que está pasando una aflicción emocional, por una ruptura en su matrimonio quizás, o por una crisis, por un fallecimiento de un familiar, por una muerte de un ser querido, no sé, cualquier cosa, soporte eso, pero en la fe hasta el final, porque está hablando de no temas, no tengas miedo, busque el temor a Dios, que es la fe, reciba a Cristo, usted tiene a Cristo, levántese hasta el final. Dice, soporte las pruebas. La tercera habla de fiel, sé fiel hasta el final. Hasta el final. Son tres cosas que están muy unidas. Hasta el final. Pero habla de fidelidad. Sé fiel. Es poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso es fidelidad. Fiel habla de fe hasta el final. Usted va a soportar la prueba, pero en fe, hasta el final, hasta el final. No permita desistir. No permitas que se tire la toalla. No permitas cortar procesos. No permita, por favor, siga adelante hasta el final, hasta el final, hasta el final. Hasta el final. Es lo que Dios está hablando. Ese es el mensaje corto, sustancioso, pertinente, propicio y al corazón. Y al corazón. Van a venir pruebas. Es necesario las pruebas para desarrollar fidelidad, para desarrollar fe, para desarrollar el fruto del Espíritu. No temas, sopórtelas hasta el final. Soporte las pruebas hasta el final. Y quiero concluir con el versículo 11. Recuerde que las pruebas tienen un final. Las pruebas tienen un final. Gloria al Señor. ¿Qué tal quedarnos siempre en el sufrimiento? No, las pruebas tienen un final. Pablo lo tenía muy presente en su corazón. Para mí el vivir es Cristo, se llama fidelidad. Y el morir es ganancia. Si el Señor no me va a quitar este aguijón, pues la muerte lo va a quitar. Pues si la aflicción que tengo o que me hacen a mí, que me desprecian porque sigo los caminos de Dios, pues la muerte lo va a quitar. Él llegó hasta ese extremo. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y aquí hay valientes conmigo. Este versículo, igual al yo conozco, va a estar en todos los mensajes de las iglesias. Y aquí está diciendo, el que tiene oído, usted se hace responsable de lo que hoy ha escuchado. Yo me hago responsable de lo que Dios ha puesto en mi corazón para predicar. Nosotros nos hacemos responsables de lo que estamos escuchando hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, a Franklin. Dice a usted, dice a mí, dice a todos nosotros. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo le invito para que entreguemos este tiempo en las manos del Señor con una oración. Y yo
Le pido que en este momento entregue los sufrimientos, entregue las cargas, entregue todo eso que son pruebas. La pregunta es, pastor, ¿cómo sé que son pruebas? ¿Cómo sé que son pruebas lo que está pasando? Porque la verdad, hay veces no las aguanto. La angustia económica, la angustia física, la angustia esto, la angustia. Considero que las pruebas las permite Dios. Y usted tiene que andar en santidad, en obediencia a Dios. Porque si usted cae en algo por culpa del pecado, eso no es prueba. Eso es una consecuencia por causa del pecado. Que si usted se arrepiente, Dios desciende y en su infinita misericordia, Dios le va a levantar, le va a ayudar a levantar, le va a direccionar, le va a perdonar. Claro, claro que sí. Pero lo que estamos hablando es a las iglesias, a nosotros, a aquellas personas que conocen al Señor, que siguen el camino de la justicia y de la santidad y que tratamos de no pecar. Tratamos en lo máximo de no pecar, de no caer deliberadamente. Porque si yo caigo deliberadamente, yo no puedo decir, esa circunstancia puede ser por el pecado. Así que no puede decir que es una prueba, es por el pecado. Pero hay cosas que vienen y usted dice, Señor, si yo oro, si yo ayuno, Señor, si yo estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijos, si yo trato de controlar mis ojos, controlar mis oídos, si yo trato, todos somos pecadores de una u otra manera, pero la intención del corazón la conoce Dios. Señor, tú conoces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Simplemente vaya al secreto, no tenga temor de nada, soporte la prueba y hágalo con fe hasta el final. Padre, gracias te damos por este mensaje precioso. Lo recibo en mi corazón. Lo recibo para mí, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Recibo esta palabra, Dios de gloria. Recibo esta exhortación, papá. Recibo esta disciplina, Dios, si es necesario. Señor, guárdame, por favor, Dios de gloria. Y que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándome a soportar las pruebas. Que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándome hasta el final. Ayudándome hasta el final, Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero cortar los procesos. Yo no quiero huir de los procesos. Yo no quiero salir corriendo de los procesos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y soy más que vencedor en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación, yo soy nueva criatura. Lo declara Dios a través de la Escritura. Y Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo. Y todas las cosas ayudan para bien a aquellos que somos llamados hijos de Dios. Y lo que esté pasando, papá, las circunstancias que esté pasando, mi Señor, lo que estamos pasando en este mundo, Dios de gloria, terminará, Señor, Dios y Rey. Este coronavirus tendrá un final, papá. Tendrá un final, no sé cuándo, pero tendrá un final, mi Señor. Porque la palabra de Dios lo dice, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Misericordia para aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Que esas pruebas, Señor, las pasen con fe. Porque todos moriremos, mi Señor amado. Todos partiremos, papá. Gracias por esta preciosa palabra. Gracias, Dios de la gloria, por hablar a la iglesia hoy, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Hoy, mi Señor amado, hoy has hablado a mi corazón, Dios y Rey celestial, porque sé que tú me conoces, papá, Dios y Rey celestial. Y a través del Espíritu Santo, Señor, me darás a entender el temor a Dios, mi Señor amado. Y al soportar las pruebas, mi Señor, con fidelidad, Dios de la gloria, hasta el final, porque sé que toda prueba tiene un final. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios por la palabra. Gloria al Señor por este tiempo. Gloria al Señor por nuestras familias. Gloria al Señor por estos tiempos de altar. Gloria al Señor porque podemos convocar a la familia en el altar, tomarnos de la mano, tomar un café, escuchar la palabra desde casa, pero hacerlo con reverencia. Estaremos predicando al respecto, reverencia en medio de la virtualidad, porque Dios es Dios de justicia, es Dios de poder y es Dios omnipresente. Dios sabe cómo adoramos, Dios sabe cómo oramos y Dios está pidiendo reverencia en medio de los cultos y en medio de los altares, en medio de las actividades virtuales, porque Dios conoce la intención del corazón. Les bendigo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mil bendiciones. Suscríbase al canal y que Dios siga hablando a través de estos medios. Dios les guarde. Amor es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos.